Hola poéticos y poéticas, el video anterior cerramos con la promesa de que ahora veríamos las principales diferencias entre los emos y los románticos. Pero una vez más también vamos a hablar de ciertas similitudes, porque soy como tu ex y no cumplo mis promesas. Como ya lo vimos, durante el siglo XIX empezaba a surgir un sentimiento nacionalista. Y esto se derivaba de que durante esa época empezaban a surgir lo que hoy conocemos como naciones, como por ejemplo Francia. Empezaban a hacer ciertas alianzas y cambios políticos que daban como resultado lo que hoy conocemos como países donde existe un aspecto democrático, elegimos a nuestros líderes, etcétera. Algo que, bueno, ya estaba establecido en el siglo XXI y por lo tanto no afectó tanto al movimiento emo, sino que se dio un poco al contrario. Tenemos el aspecto de la banda Green Day, que si bien es una banda cercana más al género del punk rock, tenían mucho de la estética emo, en especial en uno de sus discos más críticos, el American Idiot, donde criticaban las decisiones bélicas que habían tomado los gobernantes de su país después del ataque del 9/11. Es así como el nacionalismo de los románticos derivaba en exaltar a sus nacientes países. Por ejemplo, lo vemos en esta pintura. La libertad guiando al pueblo de Eugene Delacroix. Delacroix. No sé cómo se pronuncia, perdón, mi francés es malo y no recuerdo cómo se pronuncia. Por otra parte, el nacionalismo, por así decirlo, de los emos que estaban más cercanos al punk rock era de criticar a sus debidas gobernantes. Si bien estaban muchos orgullosos de sus países, en especial los músicos norteamericanos, porque vienen de un país muy nacionalista, muchas veces también hacían críticas a sus gobiernos y sus malas decisiones. Los románticos generaron un sentido de pertenencia con, como ya dije, sus países nacientes. El sentido de pertenencia de los emos derivaba más en ser parte de esta subcultura. Tenemos por ejemplo el caso de la canción I'll Want de A Day to Remember, que básicamente la letra menciona que el hogar que tiene uno está rodeado de las personas que te quieren y a las que quieres. Otra diferencia que encuentro es que los emos se preocuparon por visibilizar algo que los románticos dejaron un poco de lado, y estoy hablando de la diversidad sexual. Recordemos que el siglo XXI y finales del siglo XX era heredero de toda la revolución sexual de los años 60 y 70. Por lo tanto, los emos ya estaban un poco más familiarizados con toda la comunidad LGBT y todo lo que significaba. Sin embargo, también estamos hablando de un periodo de transición en el que se empezaba a aceptar a homosexuales, lesbianas, transexuales, etc. Queers, en particular queers, porque algo que caracterizó a los emos era buscar ser un poco andróginos. De hecho, en este mismo sentido de pertenencia que ellos demostraban, era la imagen de que todos eran iguales, incluidos los hombres, las mujeres o los homosexuales. Incluso yo recuerdo que tuve un par de amigos que buscaron refugiarse en el movimiento emo para poder vestirse con ropas un poco más femeninas o incluso usar maquillaje. Es decir, que se identificaban con un pensamiento un poco más queer. Si bien existen leyendas de homosexualismo durante el romanticismo, por ejemplo, esta de que Lord Byron era amante de Percy Shelley, no era algo que se demostrara comúnmente en su literatura, o al menos no de forma abierta. Excepto con el Marqués de Sade, pero siento muchas veces que el Marqués de Sade es harina de otro costal, así que luego hablamos de él. Pero la diferencia que más encuentro entre los emos y los románticos son los géneros artísticos que adoptaron a cada movimiento. Hablar del siglo XVIII y XIX y del romanticismo es hablar no solo de literatura, sino también de pintura,
de música y de la mayoría de las bellas artes. Por otro lado, hablar del emo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI es, en su mayoría, hablar de música y un poco de moda. Si bien existió una tendencia de dibujos emo, por así decirlo, yo no conozco a ningún pintor famoso de este género, simplemente algún par de imágenes que llegaron a filtrarse en internet. Tampoco conozco a ningún escritor de literatura emo o poesía emo, excepto yo, claro, con mi libro En el Reino de la Tierra, que saldrá a la venta en febrero y del cual les hablaré después. Y esto es algo muy común últimamente. Si bien siempre existió el arte popular, por así decirlo, no fue, creo yo, hasta que empezó a tener un auge fuerte el capitalismo, donde empieza a haber una separación entre ciertos géneros musicales o expresiones populares y arte un poco más, por así decirlo, intelectual. Yo no conozco, por ejemplo, pintores de metal, es decir, una pintura que podamos definir en el género del metal, ni tampoco conozco, por ejemplo, no sé, obras de teatro grunge, como si podemos decir que hubo música romántica y literatura romántica. Sin embargo, si bien no existe pintura o literatura emo, este pensamiento sí es algo que está arraigado en toda nuestra sociedad y que sobrevive hasta el día de hoy. Por ejemplo, muchos de estos posts depresivos que uno encuentra en Facebook. ¿Por qué la chica que te gusta no te pela? ¿Por qué la frustración del día a día te hace sentir deprimido, agotado o triste? Es parte de la herencia de todo este pensamiento de incertidumbre que se cocinó a principios del siglo XXI, a finales del siglo XX y que podemos ver en la filosofía de esta subcultura conocida como los emos. Venga, te reto a meterte a tu timeline de Facebook o de Twitter y no encontrar al menos un post, al menos un post depresivo, de alguien depresivo o de alguien que comparte esta ideología depresiva. Desde mi punto de vista, los emos son el estandarte de los millennials y contaminan un poco a los centennials. Vemos incluso la herencia de estas bandas de rock emo en otro tipo de bandas como 21 Pilots o Billie Eilish o como se diga. E incluso tenemos ahorita un género que está teniendo un poco su auge, que es el conocido como rap emo. No soy muy fan, pero tampoco es malo y bueno, es herencia de todo esto y es aparte un distintivo de que todavía no escapamos de este aspecto depresivo social, de este aspecto de incertidumbre, de preocupación, del qué va a pasar con el futuro. Otra diferencia que creo yo se puede ver es la visualización que se tenía de la muerte. Para los románticos, la muerte no solo era una forma de escapar, sino de trascender en un aspecto extraordinario al de esta vida. Es decir, que si bien se escapaba con la muerte, también se trascendía. Los emos lo ven al revés. Si bien la muerte es un instrumento para trascender, les preocupa más escapar de todos los problemas que hay hoy día. Un pensamiento bastante suicida, si lo vemos así, pero al final de cuentas es un pensamiento que está dominando en la época actual. Otro aspecto similar entre los emos y los románticos era en la construcción del héroe. Para los románticos, el héroe es un paria de la sociedad, alguien que no es aceptado comúnmente. Por ejemplo, el artista rechazado, el artista oculto en su estudio creando, o por ejemplo también era muy común que viéramos a delincuentes o por ejemplo a piratas entre los héroes románticos. Algo que posteriormente adoptaron los emos con estos adolescentes depresivos, antisociales o incluso con héroes cinematográficos. ¿Por qué creen que les gusta tanto el extraño mundo de Jack? Jack es un inadaptado que está intentando ser aceptado y que quiere cambiar su realidad.
Otro aspecto de expresión artística que tiene este pensamiento como emo lo podemos ver en la serie Breaking Bad. ¿Qué? ¿Te estás metiendo con Breaking Bad y estás diciendo que es emo? ¿Qué te pasa? Eres un tonto, eres un poser, eres un perdedor. Calmen, calmen, pero en serio, veámoslo así. Walter White es un inadaptado que está intentando escapar de su realidad y al final, ¿cuál es su forma de escapar de sus problemas? Bueno, decidiendo su propia muerte. Lo que estoy queriendo decirles con esto es que si bien el emo fue algo que era muy criticado en su momento porque al final de cuentas era un pensamiento que estaba empezando a emerger entre los adolescentes y siempre los adolescentes van a ser tachados de exagerados, de inadaptados, de que no saben qué es lo que está pasando. Pasó con los rock and rolleros, pasó con los metaleros, pasó con los punks y también pasó con los emos. Pero al final de cuentas, todas estas corrientes son un reflejo de la sociedad que se está viviendo. Y ahora que los millennials somos más grandes y que viene la generación atrás de nosotros, que son los centennials y están viendo toda esta realidad, es imposible no empaparse de esta mentalidad. Los emos también eran muy bulleados y criticados porque en su mayoría eran ñoños, inadaptados. Sin embargo, no nos dábamos cuenta de que la sociedad poco a poco se volvía más especializada. Incluso se dice que ahorita nuestra sociedad es la mejor preparada y la que tiene peores empleos y peores pagos. Al ser una generación que nos estamos especializando, era más común que nos atrayeran cosas ñoñas como aspectos científicos, como la literatura de ciencia ficción o fantástica, los cómics, todas estas cosas que son atrayentes para este sector de la sociedad. Creen que es de a gratis que también los videojuegos y los superhéroes tengan un cierto auge. Es decir, que lo veas por donde lo veas, está arraigado esto. Por lo tanto, tal vez no uses un copete en el rostro. Tal vez no lleves maquillaje a todos lados. O incluso tal vez no vistas de negro todo el tiempo y todos los días. Sin embargo, si eres parte de la sociedad actual y compartes un poco de este pensamiento depresivo, con un pensamiento de un futuro incierto, con una preocupación de las guerras que vienen, de la sociedad en decadencia. Si eres parte de esta filosofía, lo siento, pero al final de cuentas hay un emo arraigado dentro de ti. Y eso es todo de mi parte. Yo soy Alejandro Rodríguez y nos vemos en otro video hablando de estas cosas extrañas de la cultura y la literatura. Amor y paz, hermanos y hermanas. Hola amigos, ¿cómo están? Antes de que se vayan de este video, quiero comentarles sobre lo que ya todos sabemos que está pasando en Chile. Estas series de protestas en contra del gobierno que los está atacando, que está violentando a los jóvenes que están saliendo a manifestarse. Por lo tanto, de una forma un tanto artística de mostrar mi apoyo con el pueblo y los compañeros chilenos, escribí un pequeño poema que leo en mi canal personal de YouTube, que les dejo aquí en los comentarios. No tiene ningún fin de lucro ni nada, solo es como para promover mi apoyo artístico hacia el pueblo chileno y alzar la voz y que sepan que desde México tienen nuestro apoyo. Entonces, si quieren ir a escuchar el poema, les dejo en la cajita de comentarios el link para que vayan a verlo. Nos vemos y amor y paz, hermanos y hermanas.